Por lo general, las penas fueron severas, habiendo sido las principales la lapidación, el entierro en vida, la hoguera, el descuartizamiento y otros. Entre las sanciones más suaves tenemos penas de azotes y de golpes, y las penas privativas de libertad en cárceles conocidas con los nombres de Zanca y Pinas. Entramos a la fase o etapa del derecho penal colonial. En esta etapa, ¿qué normativa había regido en nuestro territorio? Primeramente decimos que este derecho penal colonial va a ser considerado desde el momento de la llegada de los españoles a nuestro país y va a durar durante 3 siglos esta estadía de los españoles. En las tierras del Alto Perú y Bolivia, el derecho español tuvo vigencia en base a 3 ordenamientos: leyes de Indias, derecho español y las regulaciones. Cuando nos referimos a las leyes de Indias, que tenían prioridad de aplicación y que habían sido dictadas expresamente para América. En cuanto al derecho español, tenían carácter supletorio, se aplicaba cuando las leyes de Indias no tenían disposiciones. Y las regulaciones, dictadas por los gobernadores de cada zona. Ahora, cada una de esas normativas vamos a estudiar un poquito más, con mayor profundidad. Las leyes de Indias habían sido dispuestas expresamente para estas regiones, las mismas que fueron recopiladas varias veces antes de llegarse a la recopilación de las leyes de los reinos de Indias, concluida en 1680. Este periodo penal indiano estuvo lejos de ser sistemático, llevaba consigo todos los defectos de la época en que fue dictada, pero contiene también virtudes que solo el prejuicio puede desconocer. Las más importantes disposiciones penales se hallan en el libro séptimo de la recopilación mencionada, referente a las cárceles y su funcionamiento y la aplicación de las penas. Estas últimas comprendían pena capital, galeras, destierro y multas. En casos aislados, la mutilación y los azotes. Las leyes de Indias o el derecho indiano es especialmente establecido para que rija en la América conquistada y colonizada por los españoles, dictada por los altos organismos de la metrópoli, el Rey, Real y Supremo Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla, y también fue dictado por las autoridades españolas radicadas en los territorios de las Indias Occidentales, autorizadas para el efecto, como por ejemplo virreinatos, audiencias, etc. Este derecho es esencialmente causista, es decir, dictado para cada caso particular, y por lo mismo carece de una sistematización y ordenamiento que se ajuste a principios jurídicos fijos y claros. El derecho castellano era un derecho subsidiario, es decir, que solamente se aplicaba en los casos en que no estuviera expresamente previsto y reglado por el derecho propiamente indiano. El derecho castellano que se aplicó en la América Española durante el coloniaje, inclusive muchos años después de la independencia. El derecho penal republicano. Entramos a esta fase o etapa y decimos: nacida Bolivia la vida independiente, siguieron vigentes las disposiciones coloniales. Así, el 21 de diciembre de 1826 se dispuso que rigieran las leyes de las Cortes Españolas de 1812. Entre tanto, se habían iniciado el estudio de un nuevo Código Penal inspirado en el español de 1822. Bajo el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz, aquel fue aprobado el 28 de octubre de 1831. Se hicieron críticas especialmente por ser demasiado riguroso. El 3 de noviembre de 1834 se aprobó el Código Penal bajo el denominativo de Código y Procederes Santa Cruz. De este modo, fue Bolivia el primer país latinoamericano que contó con una legislación penal, para entonces moderna, inspirado en el derecho penal francés y el Código Penal romano. Entre las principales disposiciones tenemos el libre albedrío y el principio nullium crimi nulla poena sine lege, ¿sí? Destacándose además el arresto domiciliario, la indemnización a los inocentes, la distinción entre delitos dolosos y culposos. Entre sus defectos se halla la redacción confusa e imprecisa en varios aspectos,
el exagerado causismo, rigidez en las penas y el carácter intimidatorio como es la pena de muerte. Este Código Penal, sí, como estuvo vigente durante muchos años, fueron varios los intentos para reformar. Por ejemplo, tenemos reformas importantes, como por ejemplo la ley de 3 de noviembre de 1840, que establece la conmutación de la pena de muerte por 10 años de presidio. Luego la ley de 19 de diciembre de 1905 sobre las penas para el hurto, la ley de 29 de agosto de 1907 que deroga los delitos contra la religión del Estado, la ley de 1 de diciembre de 1914 sobre cómputo de tiempos de condena, la ley de 16 de septiembre de 1916 sobre rebaja de pena, la ley de 15 de abril de 1932 sobre el divorcio, que deroga el delito de adulterio, la ley del 31 de diciembre, que deroga solemnidades intimidatorias con las que se ejecutaba la pena de muerte, la ley del 23 de diciembre de 1945 sobre cheques sin fondo, la ley de 5 de enero de 1961 sobre usura, la ley de 10 de enero de 1962 sobre estupefacientes. Así como se trataba de modificar la normativa jurídica del Código Penal, también la Constitución Política del Estado se iba aboliendo. Por ejemplo, la de 1880. En la Constitución Política del Estado se abolió las penas de infamia y de muerte civil y redujo la aplicación de la pena de muerte a los delitos de asesinato, traición a la patria y el parricidio. En la Constitución de 1961, que se abolió la anterior, entonces también se llega a abolir la pena de muerte por los 3 delitos indicados anteriormente, sustituyéndola por 30 años de presidio. También se dispuso esta última pena para los delitos de espionaje de consecuencias graves. Fueron varias, las tentativas de reformar la normativa del Código Penal, tentativas de reformas del derecho penal. Entonces, vamos viendo esta situación. En 1839 se encomendó a la Corte Suprema redactar un nuevo código, pero no resultó y continuó rigiendo entre 1845 y 1846 para volver enseguida a la del mariscal Andrés de Santa Cruz. El proyecto Urquidi de 1857 no llegó a ser considerado, tomando en cuenta el proyecto arquitectónico del Panóptico. En 1868 y 1905 se trató de organizar comisiones codificadoras, pero sin resultado. En 1935 se publicó el proyecto de Julio Salmón, que no llegó a ser considerado. La comisión de reforma creada por el gobierno del general Enrique Peñaranda llegó a aprobar en 1943 como proyecto oficial del Código Penal. Es redactado por el penalista español boliviano de adopción Manuel López y Rey Arroyo, cuyo trabajo había empezado ya en 1940. Bueno, este anteproyecto de Manuel López Rey y de Arroyo constaba de lo siguiente. El nuevo Código Penal iba a constar de 3 libros. El primer libro se iba a referir a la parte general. El segundo libro se iba a referir a los delitos en particular, tanto contra el Estado como contra las personas. El tercer libro se iba a referir a las contravenciones. Tenía 538 artículos. Vamos viendo que esto tampoco se llegó a consumar. Ahora vamos con un nuevo proyecto, el proyecto del Código Penal de 1962. Durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, por decreto supremo de 25 de marzo de 1962, crea comisiones codificadoras. Este proyecto tampoco fue considerado por el Poder Legislativo. Tenía una contextura moderna de lenguaje sencillo
y este nuevo cuerpo legal contenía 2 libros y un título final. El primer libro se refería a la parte general, el segundo libro se refería a la parte especial de los delitos y contenía este código penal estaba contenido a través de 365 artículos. El nuevo código penal de 1973, durante el gobierno del general Hugo Banzer Suárez, en 1971, formó una comisión coordinadora de códigos encabezadas por Walter Morales, René Valdivieso, Enrique Oblites Poblet, Modesto Burguía, José Pardo Gamarra, que revisaron el proyecto de 1962 y fue promulgada por decreto ley de 18 de agosto de 1972 y entra en vigencia el 2 de abril de 1973. El actual Código Penal de 1972 es copia modificada del proyecto de 1962. Se puede destacar a lo que se refiere a los delitos canónicos, delitos contra la familia, libertad condicional, suspensión condicional de la pena y el perdón judicial. Estas 2 últimas situaciones jurídicas también han sido derogadas a través de lo que es el Código de Procedimiento Penal. El código actual tiene 2 libros. El primer libro trata de la parte general, el segundo libro de la parte especial, que se refiere a delitos contra el Estado y delitos contra las personas. Este cuerpo legal consta de 365 artículos. La ley de 25 de marzo de 1999, referida al nuevo Código de Procedimiento Penal, fue promulgada por el gobierno general Hugo Banzer Suárez, entra en vigencia a partir del 31 de mayo del 2001. Muchas gracias por la atención.